Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este Data Universitaria Radio que está transitando su cuarto año consecutivo en esta emisora. Cuarto año consecutivo donde hemos traído muchísima información, muchísimo contenido que no solamente, que trasciende a lo universitario, porque hablamos de educación, de ciencia, tecnología, innovación, de vinculación, de extensión, de investigaciones, de temas de la sociedad, de la política y de muchas otras cosas más a lo largo de esta horita de radio que venimos a compartir con todas y todos ustedes. Y hoy en este programa número 143, si contamos las 4 temporadas como decíamos antes, y debe ser el programa 25, ¿no? 25 o 26 más o menos, compañeros de la producción. Bueno, ya lo vamos a contar bien a los programas de esta temporada para poder decirles bien. La verdad que no estamos llevando la cuenta, compañeros, pero bueno, es una cuestión de producción, no pasa nada. La verdad que venimos, como decía, venimos teniendo programas muy interesantes con mucha información, con grandes entrevistas, con grandes entrevistados también en los últimos programas, como lo que venimos hablando de estos proyectos de creación de nuevas universidades, que ahora vamos a estar comentando un poco más en detalles, pero que finalmente han sido aprobados definitivamente por la Cámara de Senadores. Los 5 proyectos que habían sido aprobados, habían tenido media sanción en diputados, lograron su sanción definitiva en el Senado de la Nación. Los 5 proyectos, tanto los 4 que tenían que ver con el AMBA, o mejor dicho, 3 que tenían que ver con el AMBA, uno en Ciudad de Buenos Aires y el otro en la provincia de Córdoba, que lo hablamos la semana pasada en el programa anterior con la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning, este proyecto para crear la Universidad Nacional de Río Tercero, que si bien es importante a nivel universitario y a nivel del sistema universitario, porque es claro que se necesita que el sistema crezca, sino que también en este caso atiende a una reparación histórica para la gente, la gente que vive, los vecinos de esta localidad de la provincia de Córdoba, de Río Tercero, por un hecho que ya muchos conocerán porque lo habrán visto, y si no pueden volver hay una entrevista muy interesante en datauniversitaria.com.ar con el actual intendente de esa localidad, que pudimos hacer en la temporada 2022 de Data Universitaria Radio, que por supuesto luego se replicó en nuestro sitio web con todo el repaso histórico, ¿no? de ese momento y de lo que vivieron muchos vecinos y vecinas de esa localidad a mediados de los años 90, y que por eso se da esta reparación histórica, ¿no? de la Universidad Nacional, que que ahora que tuvo la media sanción, esperemos que pueda darse su creación lo más pronto posible. También el programa anterior, además de hablar de esta creación de la Universidad Nacional de Río Tercero, conocimos en profundidad, conocimos en detalle el trabajo que está haciendo esta nueva empresa de base tecnológica conocida como Galtec, que tiene como referente y como cofundador o como socio fundador a el doctor Gabriel Rabinovich y a otros también investigadores y científicos de nuestro país, muy destacados por cierto, y entre ellos con quien hablamos la semana pasada, la doctora Kiyomi Mizutamari, que es cofundadora justamente de Galtec y responsable de todo lo que tiene que ver con los proyectos preclínicos que se hacen en esta empresa de base tecnológica, que entre otras cosas su mayor trabajo tiene que ver con generar tratamientos alternativos a
enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes, enfermedades como el cáncer también, por ejemplo, a través de una proteína, ¿no? Que bien nos comentaba, esta proteína, la galectina 1, si no me equivoco. Disculpen, que no somos científicos, más allá de que hablamos en algunas oportunidades con gente de la ciencia, hay cosas que por ahí le quedan a uno y otras que se pasan porque son muy específicas, ¿no? Pero bueno, muy interesante esa comunicación, esa entrevista que hicimos, y bueno, les recomendamos que si no la han escuchado, que pasen por datauniversitaria.com.ar /radio y van a encontrar ahí ese programa anterior. ¿Qué vamos a tener en este programa? Bueno, en este programa vamos a seguir con esto de los proyectos de universidades. A principios de esta semana pudimos comunicarnos con el rector de la Universidad Provincial de Ezeiza, el ingeniero Daniel Gali, para hablar justamente del proyecto para crear una Universidad Nacional de Ezeiza sobre las bases de esta Universidad Provincial. Obviamente que esto fue previo a que el Senado de la Nación tenga la sesión que iba a aprobar justamente la creación de esta Universidad Nacional en Ezeiza. Así que bueno, un poco tiene que ver también con eso la comunicación que hicimos esta semana con el rector, y bueno, y algunos otros detalles, algunas controversias, entre comillas, que veían desde la comunidad universitaria de Ezeiza con respecto al proyecto de nacionalización, porque hay un artículo en particular que habla sobre las autoridades que van a normalizar esa Universidad Nacional de Ezeiza en el caso de que se cree próximamente, luego de esta sanción definitiva. Ahora vamos a estar comentando un poco más en detalles esta noticia, lo que pasó, cómo se debatió en el Senado, los votos que obtuvieron estos proyectos, pero también vamos a estar compartiendo, como decía, esto que tiene que ver con la Universidad de Ezeiza, que bueno, es una universidad que ya viene trabajando hace bastante tiempo, que ha tenido un gran crecimiento en toda la región de Ezeiza y esa parte de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, hemos consultado también obviamente al rector por otras cuestiones que tienen que ver con el sistema universitario y cómo la atraviesan en este caso a la Universidad de Ezeiza, como pueden ser los debates que hay en torno a el acortamiento, la flexibilización de las carreras, en cuanto a las modalidades de cursado que tiene que tener la universidad, o por ejemplo un gran desafío que tienen las universidades de cara a lo que se viene, que es el financiamiento universitario, ¿no? Por supuesto. También vamos a estar compartiendo ahora en instantes un informe, un análisis exhaustivo de qué es lo que proponen los candidatos a presidente o a presidenta de la Argentina en materia de educación. Sabemos si estamos ahí en este fin de semana de lo que va a ser el debate de candidatos a presidente, el primero que va a ser en la provincia de Santiago del Estero, con la participación, por supuesto, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y vamos a estar compartiendo un poco qué opina, cómo ve, cuáles son las propuestas que tienen los 5 candidatos que van a competir en estas elecciones generales que se vienen el 22 de octubre para gobernar la República Argentina a partir del 10 de diciembre de 2023. ¿Qué opinan cada uno de estos 5 candidatos? Vamos a estar compartiendo eso. También vamos a contar un encuentro que hubo en las últimas semanas, en los últimos días, que tiene que ver con la educación, pero ya de parte de los equipos técnicos que tiene cada uno de los espacios que compiten en estas elecciones generales. Así que todo eso vamos a estar compartiendo en este programa. Gracias, por supuesto, como decimos siempre, a cada una de las emisoras que comparte semana a semana este ciclo radial, que nos permiten llegar a toda la comunidad universitaria de la República Argentina. Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego se emite este programa. Estamos conectando a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina, como decía, la comunidad universitaria, y por supuesto los invitamos a que nos sigan también en nuestras redes sociales, @datauniversitaria en Facebook y en Instagram, @DTuniversitaria en Twitter, también en todas las plataformas pueden escuchar este programa, en YouTube, en Spotify, en donde ustedes más prefieran, y también por supuesto durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar con toda la información de lo que pasa en el mundo universitario. Vamos a ir a un separador y ya vamos a comentar esto de qué propone cada candidato a presidente en materia de educación.
Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Como sabemos, este año 2023 está atravesado por lo electoral, no solamente a nivel local y a nivel provincial, sino sin lugar a dudas, que es lo que todos están esperando, a nivel nacional, esto que se viene el 22 de octubre, las elecciones generales, o en noviembre, si llega a haber balotage por lo que pase en octubre, ¿no? Como decíamos antes, estamos a pocos días o quizás atravesando en este fin de semana en el que está saliendo este programa el debate de candidatos a presidente. El primero se dará este 1 de octubre en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y el próximo debate será el 8 de octubre en la Facultad de Derecho de la UBA. Vamos a repasar ahora en un ratito los temas que van a estar discutiendo los diferentes candidatos en ambos debates, pero en este caso y en este programa, como hablamos del ámbito universitario, pero también del ámbito educativo en general, queríamos compartirles un análisis profundo de qué es lo que propone cada uno de los candidatos en materia de educación. Sabemos que son 5 los candidatos: Patricia Bullrich por Juntos por el Cambio, Javier Milei por La Libertad Avanza, Sergio Massa por Unión por la Patria, Miriam Bregman por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, y Juan Schiaretti, actual gobernador de la provincia de Córdoba, por Hacemos por Nuestro País. Vamos a ir comentando por partes qué es lo que propone cada uno de estos candidatos, un poco para también hacer alusión al contenido y a la temática de este programa. Vamos a empezar con la candidata de Juntos por el Cambio, la ex ministra de Seguridad en la gestión entre 2015 y 2019. Patricia Bullrich, que su propuesta en educación se basa en declararla como un servicio esencial. ¿Qué significa declararla como servicio esencial? Que el derecho administrativo argentino establece que haya restricciones a los servicios públicos con la condición de ser esenciales, como la guardia médica o como es el caso de los servicios de seguridad, lo cual va a limitar la posibilidad de hacer protestas por parte de los empleados de estos declarados servicios esenciales. Es decir, va a dejar habilitados solo algunos mecanismos de huelga o por un día. En palabras de un informe que salió desde este equipo, dice que la educación es rehén de polémicas y discusiones que frenan el aprendizaje de millones de chicos, y también decían: vamos a apuntar a una escuela que forme ciudadanos, brinde más días de estudio, mejore la calidad de los aprendizajes y termine con la ideologización dentro de las aulas. Esto salió en un informe que han publicado desde el equipo de la candidata de Juntos por el Cambio. Por supuesto que se puede acceder a través de la web, y en ese escrito se exponen también otras propuestas que ya ha anunciado la ex ministra de Seguridad de la Nación, como por ejemplo impulsar el acuerdo federal de 14 años de escolaridad con 190 días anuales de clase. Y de este mismo modo también, como es un denominador común que tienen los 5 candidatos, que todos han firmado este programa nacional de alfabetización para que todos los niños lean, comprendan textos básicos en primer grado y manejen también operaciones matemáticas básicas en el inicio de la escuela primaria. Obviamente, en el caso de Patricia Bullrich, pretende generar una evaluación de estos resultados de cada uno para identificar en cada aula de cada parte del país donde no se aprende y efectuar, por supuesto, los cambios que sean necesarios en ese caso. Por otra parte, también busca prevenir la deserción escolar, implementar un sistema de presentismo para estudiantes y educadores, vincular la escuela secundaria al mundo del trabajo, lo cual también vamos a ver que otros candidatos proponen algo similar, convertir las escuelas secundarias argentinas en centros de ciencia y cultura, con ofertas y espacios flexibles, eso es lo que aclaran. Lograr que el 100% de las escuelas tenga internet y wifi en cada aula, dar apoyo y profesionalización a la carrera docente y ampliar la cobertura de nivel inicial y modernizar el sistema universitario. Obviamente que estos son propuestas que
vamos a escuchar, van a ir escuchando lo que voy diciendo de cada uno de los candidatos, que no todas se pueden hacer de un día para el otro, ¿no? Llevan muchísimo trabajo, así que no nos ilusionemos a aquellos que estamos en el ámbito educativo de que esto va a pasar de un día para el otro. Vamos a pasar a lo que propone uno de los candidatos quizás más polémicos en cuanto a este tema de la educación, como es el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien primero prometió brindar un sistema de vouchers, es decir, un cheque educativo con el cual se va a financiar la demanda y no la oferta. Es algo que ya hemos contado y hemos incluso preguntadole a diferentes expertos y referentes del ámbito educativo en este programa, pero también busca descentralizar la educación, entregando el presupuesto a los padres con esta idea del cheque educativo en lugar de dárselos a los ministerios de la provincia, ¿no? Justamente dando esa financiación de la demanda. Otro de los tópicos es generar competencia entre las instituciones educativas desde lo curricular en todos los niveles de aprendizaje, incorporando quizás más horas de materias como matemática, lengua, ciencias, tecnología de la información y la comunicación, o quizás también por orientación, ¿no? Que las instituciones educativas compitan según la orientación, o quizás también con infraestructura. Entre tanto, plantea crear la carrera docente de nivel universitario y la carrera de directivos y superiores. Esas son otras de las propuestas. También prometió llevar adelante una transformación curricular donde se promueva un enfoque pedagógico por habilidades, más allá de la simple transmisión de conocimientos, que es algo que también vamos a escuchar que otros candidatos lo dicen, o incluso gente del ámbito universitario hemos escuchado en este programa que lo ha dicho. También, yendo quizás en contra de lo que plantean otros espacios, va a buscar quitar la obligatoriedad de la educación sexual integral en todos los niveles de enseñanza. Para esto va a tener que derogar una ley que tiene más de 15 años en nuestro país, la cual promueve la enseñanza obligatoria de la ESI en todos los niveles. Sus últimos dos puntos plantean, por un lado, la modificación del estatuto docente a fin de rever la posibilidad de eliminar licencias injustificadas y con posibilidad de despido, otra cuestión también bastante polémica, y por otro lado también promete modificar el diseño curricular aplicado a las intervenciones necesarias en función de los profesionales que necesita el país, como por ejemplo, no sé, ingenieros informáticos, desarrolladores de software, entre otros, ¿no? También las propuestas de Milei se pueden encontrar en la web, ¿no? Las pueden encontrar incluso en la web que tiene de campaña. ¿Qué proponen desde el oficialismo, ¿no? Desde la fuerza oficialista? En este caso, registrada bajo el nombre Unión por la Patria y teniendo como principal candidato al actual ministro de Economía, Sergio Massa. Ya han anunciado a través de una página web oficial del gobierno el envío del proyecto de la nueva ley de financiamiento educativo, que lo hemos comentado aquí con la diputada nacional Blanca Osuna, que busca aumentar la inversión del 6 al 8% del PBI. Esto es en realidad algo que ya existe en la Ley de Educación Nacional, que plantea que no puede haber menos de un 6% del PBI. Sabemos que actualmente no se está llegando incluso a ese piso del 6%, incluso para el proyecto de presupuesto que se mandó para el 2024 prevé un 5,4%, es decir, no se estaría cumpliendo tampoco en el 2024, pero bueno, un 6,5% estará destinado a la cobertura de 45 días a 3 años, educación obligatoria y educación superior de formación docente, y el 1,5% restante iría a la educación universitaria. También tiene una iniciativa de que el ciclo lectivo tenga un mínimo de 190 días efectivos de clase, continuar con la distribución en la modalidad 1 a 1 de libros a todos los estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario, y garantizar una alimentación escolar saludable. Se ratifica también la vigencia de la Paritaria Nacional Docente, del Fondo Nacional de Incentivación Docente, el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente. Plantea avanzar en la implementación en todo el país del Sistema Integral de Información Digital Educativa, el SINIDE, algo que ya hemos comentado incluso en este programa, un sistema que permita tener en forma online, regular y sistemática la información nominalizada sobre las trayectorias educativas, ya sea matrícula, asistencia, calificaciones, certificaciones, titulaciones, entre otros, de los alumnos de la educación obligatoria y también de la educación especial. Este proyecto, que es como un gran proyecto de educación que tienen desde Unión por la Patria, también contempla un sistema nacional de evaluación bianual, es decir, evaluar en el nivel inicial
se va a universalizar las salas de 3, 4 y 5 años. Para la de 2 años, una construcción de nuevos jardines de infantes, y para niños y niños de 45 días, la edificación de jardines maternales. Entrando en el nivel primario, propone asegurar un mínimo de 25 horas semanales de clase, y en el secundario incorporar el dictado obligatorio de robótica, programación, y demás, que también puedan generar espacios curriculares relacionados al mundo del trabajo. Pasamos a los otros dos candidatos que nos quedan. En el caso de Miriam Bregman, en representación del Frente de Izquierda y de Trabajadores de Unidad, enfatizó por supuesto en la defensa de la educación nacional única, estatal, gratuita y laica. Desde el Estado propone dejar de subsidiar a la educación privada y de financiar a la Iglesia Católica, al tiempo en que insiste en que los docentes y los estudiantes logren tener conectividad gratuita en las aulas. Busca la implementación de una educación sexual integral científica con perspectiva de género, lo cual gira en torno al desarrollo humano, anatomía, salud reproductiva, como también información sobre anticoncepción, información sobre el parto y infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual. En su página oficial también refiere la implementación del boleto educativo gratuito para toda la comunidad universitaria, lactarios y jardines materno-paternales, desde los 45 días en cada barrio, y educadores que estén bien remunerados y puedan atender las necesidades de las personas en proceso de formación. Para invertir las prioridades, además, proponemos romper con el FMI, decirle no al pago de la deuda, que esa plata se use para pagar salarios, generar trabajo y garantizar el acceso a la salud, educación y vivienda. Esto también se puede encontrar en una página oficial que tiene el FITU, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, para conocer más. Vamos al último candidato que nos queda, que es el de Hacemos por Nuestro País, el actual gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, gobernador saliente, por supuesto, de la provincia de Córdoba, que en materia de educación ha afirmado que el Estado debe garantizar la educación pública y gratuita, además de impulsar la investigación científica para lograr sociedades que progresen con igualdad. Ha dicho y ha insistido en que la educación pública es una función indelegable del gobierno y un derecho humano de nuestra sociedad. Ha inaugurado en este último tiempo un edificio de la Escuela Proa, que es una escuela modelo en innovación educativa que forman jóvenes especializados en desarrollo de software y en biotecnología, en una localidad de la provincia de Córdoba, la localidad de Anfunes. Y ha dicho que la Argentina tiene que cuidar y recuperar lo que perdió en educación, calificándola como un derecho humano, como decíamos antes, y bueno, entre otras cosas. Destacó Juan Schiaretti que pretende llevar este sistema a nivel nacional si los argentinos lo eligen como presidente, porque la deserción, sobre todo en el nivel secundario, en Argentina llega a casi el 50%, y en las escuelas PROA, que es este modelo que contábamos antes, es de menos del 10%. Cabe destacar que actualmente hay 40 de estas escuelas PROA funcionando a lo largo de la provincia de Córdoba. Bueno, esto es más o menos un análisis de diferentes informes, noticias e incluso plataformas de campaña de los diferentes candidatos que hemos podido recolectar para comentarles en el marco también de este debate que se viene próximamente. Con esto cerramos este primer bloque del programa, nos vamos a ir a un breve corte y a la vuelta compartimos la palabra del rector de la Universidad Provincial de Celsa, ingeniero Daniel Galli. Vamos a ir al corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, el programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este espacio donde hablamos de educación, de ciencia, tecnología, innovación, de vinculación, de extensión, de investigaciones, de temas de la sociedad, de la política y de muchas otras cosas más a lo largo de esta hora de radio que venimos a compartir con todas y todos ustedes. Como comentábamos en la apertura, finalmente se le dio sanción definitiva a los 5 proyectos de creación de nuevas universidades que estaban rondando en el Congreso Nacional,
luego de la media sanción que recibió hace una semana atrás. Recibieron estos 5 proyectos, entre ellos el que comentamos la semana pasada, primero el de la Universidad Nacional de Río Tercero, y también uno que crea una Universidad Nacional de Ezeiza sobre la base de la provincial de Ezeiza que existe actualmente. Esta semana hablamos con el ingeniero Daniel Gali, rector de la Universidad Provincial de Ezeiza, quien nos comentó cómo recibieron esta media sanción al proyecto, y bueno, cómo también se jerarquizaría esta universidad y la comunidad universitaria de esta casa de estudios con la nacionalización de esta universidad. Compartimos. Por supuesto que el tema que anima esta comunicación, entre otras cosas, es esta aprobación, esta media sanción que tuvo el proyecto de ley para nacionalizar la Universidad Provincial de Ezeiza, o un proyecto en realidad que crea una Universidad Nacional en Ezeiza. Pero antes de eso, antes de llegar a eso, quiero preguntarle algunos detalles por esta universidad que fue creada. Fue aprobada su creación en 2009, empezó sus actividades en 2012. Digo, desde ese momento a esta parte, ¿cómo viene el crecimiento y el desarrollo de la universidad en su región, ¿no? Bueno, Facundo, buenos días. Un gran crecimiento. Pensá que en los últimos 5 años pasó de tener 1.500 alumnos a 10.000 alumnos en cualquiera de las 16 carreras de grado y pregrado que existen actualmente hoy en la universidad. El sistema de universidades públicas, que está regulado por la Ley de Educación Superior, la 24.521, que data del año 95, hoy por hoy, que regula el funcionamiento de las universidades públicas nacionales, provinciales y también los institutos universitarios. Bueno, hoy en total hay 66 universidades públicas, de las cuales 8 son provinciales, y en la provincia de Buenos Aires hay 2. Como te decía, la UPE actualmente tiene casi 10.000 estudiantes en sus 16 carreras, 450 docentes, 50 no docentes y algo muy valioso, que ya superamos los 1.000 graduados. Bien. Tanto de tecnicatura como de licenciatura, ¿no? Bien. Siempre que hablamos con universidades provinciales, hablamos de la cuestión de su presencia tan regional y lo que le permite quizás a los estudiantes de sus diferentes regiones de tener ese arraigo más local, ¿no? Por ahí otras universidades nacionales uno tiene que trasladarse mucho, irse muy lejos de su lugar de origen. ¿Cómo, esto se ve también referenciado en la Universidad de Ezeiza? Sí, mira, por supuesto que las universidades provinciales tienen una mayor proximidad con el territorio, digamos, van más comprometida con el desarrollo local, podríamos decir de alguna manera, pero igual las universidades públicas en general también lo hacen. Realmente las diferencias están más en quién, de dónde proviene el presupuesto, digamos. Después sí, por supuesto, una universidad provincial tiene cierta proximidad territorial, y fíjate el caso nuestro en Ezeiza, que nuestras carreras están todas vinculadas al polo aeroportuario, claro, sea por la licenciatura en gestión aeroportuaria, como puede ser la licenciatura en comercio internacional, en logística, en software, en turismo, en higiene y seguridad. Bueno, en general pivotean todas sobre un mismo polo de desarrollo productivo, ¿no? Ezeiza tiene grandes parques industriales, polos logísticos, además del aeropuerto internacional más importante de la Argentina. Pero digamos, la universidad se compromete con el territorio indudablemente. Yo digo que las provinciales con un poco más de proximidad, pero no quiero ejercer ninguna crítica a las universidades nacionales, porque también lo hacen, no importa claro en qué lugar estén, y más hoy, como está el mundo, donde la virtualidad juega un rol muy fuerte. No necesita estar parada en un lugar de la tierra para llegar cerca o lejos, ¿no?
Bien. Hago hincapié en eso que decía de la cuestión más productiva, ¿no? Que siempre se piensa en la creación de las universidades, o por lo menos en las que se crearon en los últimos 25, 30 años, de esta cuestión de pensar sus carreras o su oferta académica en base también a el desarrollo productivo o la industria que esté más cercana a su región. Digo, en ese sentido, ¿cómo ha escalado la presencia de la universidad, la cuestión productiva de esa región? Bueno, mira, no, absolutamente. No podríamos hoy pensar en universidades que se creen o que, no sé, tengan carreras que no tengan que ver con la potencialidad de trabajar de los chicos que se anotan para cursar, como el desarrollo del propio territorio. Yo pienso que la universidad pública, esencialmente, hoy que aparecen algunas voces incluso que no saben muy bien a qué se dedican y empiezan a hablar de oferta y demanda y de todas estas cosas, yo creo que en la universidad pública se desarrolla algo fundamental, que es distinguir bien lo que es oferta y demanda en este caso, porque no es solo que se ofrecen carreras de grado. La universidad pública ofrece un nivel de consultoría pública mucho más elevado, extensión universitaria, investigación aplicada, pasantías, PPS que ingresan dentro de los parques industriales, de las propias pymes, construye una oferta mucho más alta que una carrera de grado. Por eso hablamos así de las universidades públicas. Y la demanda también es el desarrollo local de los territorios. No es siempre solamente, que ya sería mucho, hablar de lo que es la movilidad social ascendente, ¿no? Que ya por sí misma ya sería todo un éxito para aquella persona que decide estudiar en una universidad, que después pueda tener este trabajo importante, porque, Facundo, el primer trabajo que uno tiene, prácticamente o casi en todos los casos, define la empleabilidad futura. Es decir, si vos arrancaste con un empleo de calidad, es muy probable que a lo largo de toda tu vida laboral tengas empleo de calidad. Bueno, a eso debe apostar la universidad pública hoy, y como te decía antes, la provincial, porque nos conocemos, porque sabemos quién dirige el parque, sabemos las empresas que están, a veces le pedimos un litro de pintura, pero a veces le vamos a ofrecer un pasante para que termine su cursada ahí en su propia empresa. Bueno, esto nosotros tenemos un plan de seguimiento al graduado, porque estamos muy preocupados con que los chicos trabajen después que se reciban, ¿no? Nosotros decimos, tenemos un lema: un estudiante, un graduado, un empleo. 100 estudiantes, 100 graduados, 100 empleos. No, bueno, por supuesto que no lo logramos, pero intentamos ir por ahí. Bueno, ese es uno de los grandes desafíos que tiene el sistema universitario en la actualidad, ¿no? Por ahí, una también mejorar la flexibilidad y la flexibilización y la duración de los planes de estudio, y la otra que cada vez se gradúen más estudiantes, ¿no? De aquellos que ingresan, que se gradúe una tasa mayor, ¿no? Sí, tal cual. Vos sabés que, el primero de los puntos que tratás, que es el acortamiento de las carreras, o también acortar esa luz que queda entre la duración teórica y la duración real de las carreras. Son dos asuntos en los cuales se trabaja mucho. En el caso de la UPE, nosotros en el año 2020 reformamos y aprobamos los planes de estudio, donde hemos acortado las carreras por un lado. En los planes nuevos, hoy nuestra gente está cursando con carreras más cortas, pero además hemos ofrecido, y lo estamos haciendo en los últimos 2 años, créditos libres, es decir, aquel que realiza una actividad de extensión, una actividad de investigación, de voluntariado en la sociedad, hace una pasantía, hace una movilidad estudiantil en un intercambio, etcétera, etcétera, cualquiera de las actividades de extensión o de investigación, consigue un crédito que se le va sumando a otros créditos por la cantidad que hace, que después equivalen a materias, con lo cual, claro, además de tener un perfil mucho más creativo y de tener un desarrollo profesional con más funcionalidad, más trabajo en equipo, etcétera, etcétera, tiene también la posibilidad de acortar carrera por acreditar materias en su licenciatura o en su tecnicatura. Uh-huh. O sea, los créditos libres más la reforma del plan de estudio
logró en el caso nuestro esta situación que vos muy bien planteás, ¿no? Dos grandes problemas en los que hoy está abocada todo el sistema universitario. Parte de los famosos 7 puntos. Quiero preguntarle, sí, quiero preguntarle, Daniel, una cuestión que recién mencionaba, esto de bueno, algunos planteos que tienen que ver con la oferta y la demanda. Entiendo que está haciendo referencia a esto de los vouchers educativos y demás, y sin entrar en preguntarle su opinión, que puedo imaginarme cuál es. Digo, esta propuesta sí interpeló al sistema universitario y sobre todo al financiamiento del sistema universitario, y hemos hablado varias veces de este medio con universidades provinciales, con la Universidad Provincial del Sudoeste también en algún momento, y hablábamos quizás del desafío que tienen las universidades provinciales en cuanto al financiamiento, ¿no? Que las tienen las universidades nacionales también, pero en particular las provinciales, ¿no? ¿Cómo es esta cuestión en particular en la Universidad de Ezeiza? No, bueno, seguramente lo mismo que te dijo la rectora de la Universidad Provincial del Sudeste. Indudablemente que no es igual en todos lados. En el conurbano hay mucha población de universidades, pero entonces uno cuando escucha la palabra que vos dijiste, esa voucher, que yo no tengo miedo de mencionar, digo, bueno, probablemente la gente interprete que pues, te dan un voucher y vos podés elegir a qué universidad ir, y a lo mejor, viste, el que está parado hoy en Corrientes, en la esquina del Luna Park, dice, ¿qué hago? ¿Voy a la UCA o voy a la UBA? Claro. Pero la Argentina es muy grande, ¿eh? Y yo me pregunto, ¿qué hace un pibe con un voucher en alguna ciudad del interior de Santiago del Estero o del Chaco o de cualquier provincia argentina donde sabemos que no tienen muchas universidades para elegir? Entonces, ¿qué hace con el voucher? ¿Qué va a hacer con ese voucher? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que te planteaba antes, la oferta y la demanda no es solamente elegir una carrera y tener la disponibilidad para hacerla, porque eso tampoco ocurre en las otras provincias. Podés tener una universidad, pero tampoco todas las carreras. Y por otro lado, yo creo que el sistema sí requiere una planificación estratégica. Algo se estuvo haciendo estos años en ese sentido con las temáticas, las carreras de vacancia, favorecer con becas, etcétera, a las carreras que más necesita la Argentina. Esto se intenta por todos los medios. Y se sabe en la Argentina cuáles son las profesiones que más se necesitan o cuáles más se van a necesitar en los próximos tiempos. Así que yo te digo, yo no creo eso. Sí creo que hay que generar un debate del presupuesto público, hacerlo más eficiente, sobre todo en los dos aspectos que hablábamos hace un rato, ¿no? Sí. El tema de acercar más la duración real a la duración teórica de las carreras, acercar esa luz que queda ahí en el medio. Por supuesto que eso hay que hacerlo. Mejora el sistema, siempre hay, y tenemos relevado mucho de esos aspectos y estamos trabajando todo el tiempo en eso. Uh-huh. Ahora, modificar un sistema que está probado, que todo el mundo quiere además copiar, como fue la reforma universitaria de 1918, que se hizo, como dijeron aquellos próceres universitarios, ¿no? Que se hacía para la Argentina y para toda América Latina, y es un sistema probadamente eficaz, es una vuelta de tuerco más a la propia democracia, es un perfeccionamiento de la propia democracia que a veces se la critica, ¿no? Porque se trabaja por consenso, porque existe la posibilidad de que opinando diferente nos sentemos todos en la misma mesa y podamos acordar, porque hay cogobierno de verdad. En fin, una cantidad de asuntos que los tiene resueltos la universidad pública y no sé por qué tenemos que venir hoy a discutir esto. Después sí, desde ya, vos me lo preguntabas recién, las universidades nacionales tienen un presupuesto que se lo da el Congreso de la Nación y las provinciales tienen un presupuesto que lo dan las legislaturas provinciales. Claro. Y en muchos casos, debo decirte, no es el caso de las dos de la provincia de Buenos Aires, pero en muchos casos las universidades provinciales tienen un presupuesto mucho más elevado que algunas nacionales, porque sí, tienen también una extensión territorial más amplia, enorme cantidad de alumnos también. Yo te decía antes, hay muchas universidades nacionales que no tienen la cantidad de alumnos que tiene la Universidad Provincial de Ezeiza, por ejemplo. Varias, no digo seis y muchas, pero varias, seguro. Pero no es una competencia, por eso me gusta hablar del sistema público, porque la única diferencia que hay es quién te otorga el presupuesto. Después,
no hay ninguna diferencia. Exacto. Bueno, siempre hablamos también con las universidades nacionales que están dentro del CIN, si bien las provinciales también están dentro del CIN, pero hablamos de cómo este sistema universitario nacional, y en este caso también las que conforman el CIN, tienen esta idea tan fuerte de democracia y de consenso, que así se llegan a un montón de diálogos y de plantear nuevas ideas para ver cómo cambiamos algunas cosas del sistema universitario, como esto que hablábamos antes, ¿no? Imagino que también en esa red de universidades provinciales hoy están con todas estas ideas y estas nuevas premisas que hacen pensar la nueva universidad, ¿no? Sí, absolutamente, pero debo decirte algo. Vos me planteás, las universidades provinciales integran el CIN con voz y voto igual que una universidad nacional, cuando está normalizada, ¿no es cierto? Si no, claro, lo hace solamente con voz. Hoy hay universidades provinciales con voz y voto, como por ejemplo Ezeiza, y otras solo con voz, pero todas integran el CIN. Es más, debo decirte algo. Yo integré el comité ejecutivo del CIN entre el año 19 y el 2022. Fui presidente de la Comisión de Comunicación y Prensa en el año 22. Fui el año pasado, o el anteaño, rector coordinador de la red de radios universitarias argentinas. Y actualmente soy rector coordinador de la red de prensa de las universidades nacionales, audiovisual, de prensa escrita e institucional. De las actualmente, ¿no? En este año 2023, y además participamos del CICI, del MINCIT, del CEPRES Metropolitano, del CONDEP, de la Rumbo, que reúne las universidades públicas del interior de la provincia de Buenos Aires, porque nosotros en Ezeiza somos mitad conurbano, pero mitad damos para el lado de la Ruta 6. Estamos, como vos bien planteabas, en la red de universidades provinciales, que en las cuales yo he sido presidente, vicepresidente, actualmente soy el presidente, por ejemplo. Claro. O sea, nada te impide, porque la ley 24.521, como te decía antes, de educación superior, pone en un plano de igualdad a las universidades provinciales que a las nacionales. O sea, no hay nada que impida hacer nada, digamos, ¿no? La única diferencia, y entrando en el tema que te importa fuertemente, la única diferencia es puedo llegar a decirte la autarquía, claro, pero no la autonomía. La autonomía es exactamente igual. Ahora entra en cierta duda, sobre todo en el sistema de universidades públicas y en las provinciales en particular, por esta situación de esta media sanción de la ley, que bueno, deja un poco en debate el tema, pero en realidad nunca existió ningún problema de autonomía. Existe, sí, un tema de autarquía. ¿Por qué? Porque las provincias argentinas te otorgan el presupuesto y tienen distintos sistemas de control. Por ejemplo, nosotros en la provincia tenemos que dar cuenta al Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, a la Contaduría pedir de la provincia, y después tenés todos los otros organismos de control, fiscalía, asesoría de gobierno, etc. Esto ocurre en las provincias, la nación no tiene esto. Es decir, el sistema de auditoría de las universidades nacionales se realiza con otro formato. Por eso hablo de alguna manera de que, bueno, la autarquía puede estar un poco, no ser tan independiente, porque las provincias tienen sus propios organismos de control. Y bienvenido sea, por otra parte, porque nunca me he quejado de eso, porque ninguno de los rectores no estamos para hacer lo que queremos, estamos para hacer lo que hay que hacer. Y si te controlan, mejor. Así que no veo problema. Y en respecto a la autonomía, históricamente se ha respetado la autonomía de las universidades provinciales, porque algunos creen que es un fenómeno nuevo esto, ¿no? Pero te sorprenderías si sabes toda la cantidad de universidades nacionales que fueron antes provinciales, ¿no? Te sorprenderías cuando les preguntes a los rectores, ¿viste? Hablar con el de La Plata, con el de Tucumán, con el de La Rioja, o los que aparecieron después de la ley en el 95, ¿no? Como Patagonia Austral, o bueno, el Comahue, o la última de todas, que fue la UNIPE, ¿no es cierto? Sí. Que se hizo ahora, la última que pasó de provincia a nación. Bueno, en este caso, en todos los casos, siempre el traspaso de universidad provincial a nacional se realizó respetando la autonomía, es decir, respetando
las autoridades vigentes, los concursos docentes, los representantes de esos concursos docentes, que son los representantes de los claustros, el cogobierno universitario, en el caso de la UPE es tripartito, otras universidades lo tienen cuatripartito porque también están los graduados. En el caso nuestro es docente, no docente y estudiantes. Los consejos superior, asambleístas, el vicerrector, la vicerrectora, el rector, la vicerrectora, en fin, todos los cargos que se eligen por el sistema de autonomía pública que rige en la Argentina después de 1918 con la reforma universitaria, tan fuerte como la gratuidad de la enseñanza, que ya tiene más de 70 años también, ¿no? Uh-huh. Daniel, voy a entrar ahora sí a preguntarle en particular por cómo han recibido en particular esta media sanción de algo que se viene hablando hace de los últimos años. Creo que la primera vez que se presentó fue en el 2021, si no me equivoco, el proyecto de nacionalización de la Universidad de Ezeiza. Y bueno, ¿cómo han recibido ahora esta media sanción, no? Bueno, en efecto, nosotros criticamos el artículo 6 y el artículo 7. Bien. Y aplaudimos el artículo 1. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Está bárbaro pasar de universidad provincial a nacional, pero el artículo 6 de la ley de la media sanción que se aprobó y que se va a tratar en Senado seguramente esta semana, plantea que el Poder Ejecutivo designe un rector organizador para cumplir con el artículo 49 de la LES. Y el artículo 49 de la LES es todo lo que hemos venido haciendo como universidad provincial, ¿no es cierto? Desde el año 19 que se normalizó, antes siendo rector organizador, y bueno, se cumplió con todo el proceso que tiene que cumplirse para institucionalizar y normalizar una universidad, y así está funcionando hoy. Y esta pequeña crítica que hago puede ser muy importante en términos de autonomía, porque, bueno, sería la primera vez en la historia que no se cumple con estos valores y principios básicos reformistas que tienen que ver con el mandato vigente, claro, el cogobierno, la libertad de cátedra, los concursos docentes, y deja ahí un espacio que hace difícil ponerse contento, digamos, ¿no? Porque ensucia un poco lo que tiene que ver con algo que debería ser celebrado sin ninguna arista negativa. Así que bueno, es mi manera de explicar esto, pero sí que hace muchos años que el gobierno local viene pugnando por transformar de universidad provincial a universidad nacional, y nosotros decimos, y cuando digo nosotros, digo el Consejo Superior de la Universidad Provincial de Ezeiza, que ya en su momento, cuando se hace la primera presentación del proyecto de nacionalización, lo dijimos, y también lo dijo en igual sentido el Consejo Interuniversitario Nacional, y lo dijo en igual sentido la Red de Universidades Provinciales. Ojo con el artículo 6 y con el artículo 7 que no respetan la autonomía. Y eso es lo mismo que decimos nosotros. Bien. Bien. Y para cerrar, Daniel, quiero preguntarle si ha podido hablar con, antes de la aprobación de la media sanción en diputados, con algunos legisladores nacionales de esa Cámara, y ahora en este caso con los senadores nacionales de la provincia de Buenos Aires para acompañar este proyecto, quizás también resolver esta cuestión del artículo 6 y 7 y obviamente las expectativas que genera la aprobación, ¿no?, después de este proyecto de ley. Sí, tal cual. No, bueno, por supuesto, te imaginás que muchos legisladores han hablado conmigo y yo les he explicado esto, y hay muchos que lo saben antes que yo, porque muchos legisladores argentinos, por suerte, han ido a la universidad,
se han recibido en la universidad pública, conocen, porque todo aquel que fue a la universidad pública sabe lo que es el sistema universitario, conoce lo que es la reforma, el cogobierno, los concursos docentes, etcétera. Además, en el caso de la UPE, los concursos docentes nuestros han tenido de jurados rectores de universidades nacionales, vicerrectores, decanos, rectores de universidades públicas. Es decir, se han hecho con jurados muy fuertes, o sea que todo el mundo y de distintas extracciones políticas, así que también muchos rectores de distintos bloques han hablado con los distintos bloques de la Cámara de Diputados explicando esta situación. Así que sí, por supuesto que se ha conversado, pero bueno, se votó, la mayoría opinó que había que votar con el artículo 6 y 7. Fue un poco diferente esta votación respecto de las otras creaciones de universidades que no tenían este problema, ¿no es cierto? Claro. Es decir, se creaban directamente. Acá se está creando una universidad nacional, pero con el traspaso de todas los activos de la universidad provincial. Dentro de los activos están las personas, ¿no? Pero el edificio también es un asunto, es de propiedad de la UPE, y bueno, eso es un convenio entre provincia y nación, se podrá arreglar. Pero como está el artículo 6 y 7, bueno, para que cumpla el artículo 49, cuando el artículo 49 ya está resuelto. Y finalmente yo te quiero decir una cosa más. Bien. Que esto que estoy haciendo, defendiendo al Consejo Superior, a los asambleístas, a los cuerpos colegiados en general, a los docentes concursados y a todos los otros también, no tienen que ver con defenderme yo como rector, mi mandato, y etcétera, porque, por ejemplo, yo estoy en mi segundo mandato, que es el último por estatuto, es decir, yo no tendría posibilidad de reelegirme. Claro. Así que no lo estoy haciendo por mí. Es más, se podría hacer tranquilamente la normalización, como lo hizo todo el mundo, con la gente que está, o sea, haciéndola nosotros, junto con el Ministerio de Educación de la Nación, que siempre respetó la autonomía, te lo quiero decir, y con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que también siempre respetó la autonomía de la UPE, y también te lo quiero decir, podría hacerse verdaderamente el traspaso como corresponde, bien, correctamente, y con una pequeña cláusula que diga que el rector no puede ser reelegido, porque de hecho yo no podría hacerlo si todo sigue igual. Y con eso destraparíamos la situación. Pero bueno, la política es así, uno lo acepta. Pero por lo menos puede decir lo que piensa. Y sobre todo, porque abre esto un cierto tembladeral, digamos, respecto a la ausencia o el atropellamiento de cierta parte de autonomía para las otras universidades públicas argentinas, ¿no? Por eso ayer volvieron a sacar la red de universidades provinciales sin la UPE, digamos, pero todas las demás, una declaración rechazando el artículo 6 y 7 de esto, porque bueno, nadie sabe si alguna vez le puede volver a pasar, porque claro, yo hoy digo, todos los antecedentes están en contra del artículo 6 y 7, pero de todas maneras los legisladores aprobaron el artículo 6 y 7. Bueno, ahora con un antecedente a favor pueden aparecer otros casos. Esperemos que verdaderamente no ocurra, ¿no? Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. En este programa donde hablamos de muchísimos temas a lo largo de esta hora que tenemos para compartir con todas y todos ustedes. Y ya casi llegando al final de este programa, nos quedan unos pocos minutos para compartir con todas y todos ustedes. Hemos hablado de muchísimas cosas a lo largo de este programa.
al principio comentándoles un poco un análisis que hemos hecho, recolectado de diferentes noticias, de entrevistas, de incluso las plataformas de campaña que tienen los 5 candidatos a presidente que competirán el 22 de octubre en las elecciones generales, y cómo ven a la educación, ¿no? Qué propuestas tienen para la educación de nuestro país, que por supuesto después quizás se lo replique en el sitio web. Y también esto que compartíamos recién, la entrevista con el rector de la Universidad Provincial de Ezeiza, que ahora pasará, o por lo menos hay un proyecto de ley que fue aprobado para la Universidad Nacional de Ezeiza. Veremos cómo sigue esa cuestión, y lo que nos comentaba también sobre este artículo que pretende tener nuevas autoridades que van a ser las que normalicen la Universidad de Ezeiza, que las determinará quien sea el ministro de Educación. Si se promulga dentro de poco, seguramente será el actual ministro, entendemos que debe ser así, y si no, será la próxima gestión quien promulgue esa ley, y bueno, serán aquellos ministros de Educación quienes determinen las autoridades para normalizar estas 5 universidades. Y bueno, y seguramente vamos a comentar en detalles en el próximo programa todo el proceso. Vamos a tratar de comunicarnos con alguien que nos cuente cómo es todo el proceso de creación y normalización de una universidad nacional. De esta manera llegamos al final de este programa. Gracias a todos los que están ahí del otro lado, a cada una de las emisoras que comparte este programa semana a semana. Les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales, @datauniversitaria en Facebook, en Instagram, @DTuniversitaria en Twitter, y durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar. Nos despedimos, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.